¿Qué tal? Vamos a continuar con la siguiente clase. Hoy toca analizar el convertidor de tipo elevador, pero con resistencias parásitas. En la clase pasada habíamos analizado el convertidor, pero pues considerando el convertidor tipo reductor, considerando resistencias parásitas. Esta vez vamos a analizar el convertidor Buck con resistencias parásitas en el inductor para ver cómo merma la eficiencia del convertidor, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle por ahí convertidor boost. Acuérdense que el convertidor boost es el convertidor elevador, y vamos a ponerle ahí con parásitos. Y vamos a empezar a analizar el circuito, pues como lo hemos hecho en el análisis pasado. Entonces el convertidor boost es una fuente de voltaje de entrada, VI, y luego tiene una resistencia asociada al inductor. Ahí vamos a ponerle RL, que sería la resistencia parásita debido al alambrado que tiene el inductor, ¿eh? Esa resistencia pues todos lo tienen. Y luego pues por acá estaría el interruptor. Sería el interruptor. Acá estaría conectado el diodo. Y por acá estaría el capacitor. Y por último la carga. Este sería el convertidor tipo elevador. Este sería la carga R. Este sería pues el interruptor S. Este sería un diodo. Y bueno, pues acá tendríamos nosotros lo que es el voltaje de salida, que sería el voltaje del capacitor. Entonces eso lo vamos a empezar a analizar con una serie de pasos que son pues los que hemos estado haciendo, y son los mismos que hicimos para el análisis del convertidor de tipo reductor. Entonces vamos con el paso 1. Entonces el paso 1, pónganle por ahí, paso 1. El paso número 1 es el análisis de los circuitos resultantes. ¿Sí? Desde el análisis de los circuitos resultantes, acuérdense que el interruptor está abierto o cerrado, y eso da a dos circuitos resultantes. Entonces vamos por el caso donde S es igual a 1 o está cerrado. Si el interruptor está cerrado, el diodo está abierto. Si este interruptor está cerrado, el diodo está abierto. Entonces, si el interruptor está cerrado, nosotros tendríamos el siguiente circuito. Este sería el voltaje de entrada, la resistencia RL y el inductor, y el interruptor estaría cerrado. Y luego el diodo estaría abierto, y tendríamos por acá pues el capacitor y la resistencia de carga. Este sería el capacitor y esta sería la resistencia de carga. Aquí tendríamos la resistencia del inductor, el inductor, y bueno, pues acá tendríamos el voltaje de salida, que vendría siendo pues el voltaje del capacitor también, ¿ya? Entonces, analizando nosotros este circuito, nosotros si hacemos sumatoria de voltajes, en este lazo tendríamos que el voltaje de la fuente menos el voltaje en la resistencia y en el inductor tiene que ser igual a 0. Esto quiere decir que el voltaje en la fuente menos el voltaje en la resistencia del inductor menos el voltaje en el inductor tiene que ser igual a 0, ¿no? Y nosotros sabemos que un voltaje en el inductor pues es igual a ¿qué? A la inductancia por la derivada de su corriente en el tiempo. Y despejando la derivada, y también nosotros sabemos que el voltaje en una resistencia es la resistencia, esto lo voy a poner acá, nosotros sabemos que el voltaje en la resistencia del inductor pues sería la resistencia que está asociada al inductor, esa es la resistencia parásita, por la corriente del inductor, ese sería el voltaje en la resistencia. Entonces, sustituyendo y despejando la derivada, nosotros tenemos que pues la inductancia por la derivada de la corriente en el tiempo
es igual a el voltaje de entrada menos la resistencia parásita por la corriente que pasa por el inductor, ILDT. Y esta sería mi ecuación diferencial número 1 que obtengo, y la voy a subrayar porque pues con esta nos vamos a quedar. Ya que hicimos sumatoria de voltajes en el lazo del inductor, ahora vamos a sumatorias de corrientes en el lado del capacitor. Como vemos nosotros en este nodo, tenemos en este nodo que estoy subrayando una corriente que pasa por aquí, que es IC, y otra corriente que entra por acá, que es la corriente de la carga. ¿Cómo sería esa corriente? Pues bueno, aplicando sumatoria de corrientes, nosotros tenemos que la sumatoria de corrientes debe ser igual a 0. Entonces, nosotros tenemos que hay dos corrientes que entran al nodo, que salen del nodo. Y si salen del nodo, quiere decir que su magnitud es negativa. Entonces, menos IC menos IR debe de ser igual a 0. ¿Y qué sabemos nosotros? Que la corriente en un capacitor es la capacitancia por la derivada de su voltaje en el tiempo. Y que sabemos también que la corriente por la carga es el voltaje de esa resistencia, que sería el voltaje de salida entre la resistencia. Entonces, despejando la derivada, obtenemos obtenemos lo siguiente, que la corriente, que la capacitancia por la derivada de su voltaje en el tiempo es igual pues a a ver, permítanme. Sí, que es menos V0, el voltaje de salida entre la resistencia. Si despejamos por ahí pues la derivada, y esta sería mi expresión 2A. Y luego, bueno, pues esas dos diferenciales son las que obtengo del circuito. Una diferencial de la corriente con respecto al voltaje del inductor y una diferencial del voltaje con respecto a la corriente del capacitor. Entonces vamos ahora para el caso donde el interruptor está abierto, y el circuito resultante es el siguiente. Y si el interruptor está abierto, el diodo está cerrado, ¿sí? Entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener el siguiente circuito. Tendríamos aquí VI, la resistencia parásita del inductor, el diodo que está cerrado y el capacitor y la carga, ¿sí? Entonces aquí tendríamos la resistencia del inductor, el capacitor y la resistencia de carga. Y bueno, pues por acá estaría el voltaje de salida, que sería el voltaje del capacitor. En estas terminales por aquí pues estaría el diodo que está cerrado. Entonces, de igual forma, pues si hacemos una sumatoria de voltajes, debe ser igual a 0. Entonces tenemos que el voltaje de la fuente VI menos el voltaje en la resistencia de la inductancia menos el voltaje en el inductor menos el voltaje de salida, el voltaje en el capacitor, debe ser igual a 0. Nos acordamos que el voltaje en un inductor es la inductancia por la derivada de su corriente en el tiempo. Y sustituyendo y despejando la derivada, pues nos queda que la inductancia por la derivada de su corriente en el tiempo pues es igual al voltaje de entrada menos la resistencia parásita del inductor por la corriente que pasa por esa resistencia, que es la corriente del inductor, menos el voltaje de salida. Y aquí tenemos la ecuación 1b del segundo caso, 1b, y la subrayamos porque pues esta es la que vamos a utilizar. Y luego aplicamos sumatoria de corrientes, debe ser igual a 0,
y nosotros vemos que por aquí entra una corriente, lo voy a poner con una flechita roja. Esa corriente que entra a este nodo es IL y hay dos corrientes que salen, IC y IR, la corriente IC y la corriente IR. Entonces, para la sumatoria de corrientes, IL entra al nodo y salen la corriente por el capacitor y la corriente por la carga, y eso debe ser igual a 0. Y de igual forma nos acordamos que una corriente por un capacitor es la capacitancia por la derivada de su voltaje en el tiempo, y sustituyendo la derivada, sustituyendo la corriente del capacitor y despejando la derivada, pues tenemos que la capacitancia por la derivada de su voltaje con respecto al tiempo, pues es igual a la corriente del inductor menos la resistencia de carga entre el es corriente, la corriente es voltaje, el voltaje de salida, entre la resistencia de carga. Y bueno, aquí ya tenemos nuestra expresión 2b, que son las que con las que vamos a calcular todo lo demás. Entonces, ya que analizamos los dos casos, vamos a aplicar aproximación de rizo pequeño. Acuérdense que uno de estos circuitos resultantes, un circuito es válido para un tiempo de conmutación de TS y el otro es para 1 menos DTS, que son los tiempos en los que estos circuitos están activados o desactivados. Y acuérdense también pues que esto es a alta frecuencia. Entonces el paso 2 voy a anotarlo por aquí: aplicar aproximación de rizo pequeño. Aproximación de rizo pequeño. Bueno, entonces, aplicando esa aproximación de rizo pequeño, nosotros tenemos que vamos a tener dos casos: uno cuando el interruptor está cerrado y otro para cuando el interruptor está abierto. Entonces vamos a tener esos casos del voltaje en el inductor, que sería igual pues a la inductancia por la derivada de su corriente en el tiempo. Y vamos a tener el otro para la corriente en el capacitor, que es la capacitancia por la derivada de su voltaje con respecto al tiempo. Y esas pues la tenemos, aquí tendríamos 1A y 1B para los dos casos. Y aquí tendríamos, y abajito tendríamos 2A y 2B para este caso. Y acuérdense que todas estas magnitudes son funciones que varían con el tiempo y tienen un rizado, pero lo que hacemos nosotros es quedarnos con la componente de directa nada más y despreciar todo el rizado de alta frecuencia. Entonces, para este caso, pues todas las magnitudes cambian con letras mayúsculas para decir que pues son constantes. Entonces, para el caso donde el interruptor está cerrado, nosotros tenemos la ecuación 1A, que es BI. Lo voy a anotar aquí con azul, que es el voltaje de entrada menos la resistencia parásita por la corriente en el inductor. Y para el caso donde está, aquí sería, aquí sería 1A, 2A y abajo sería 1B y 2B. Así estaría bien. Entonces la 1B sería el voltaje de entrada BI menos la resistencia parásita por la corriente del inductor menos el voltaje de salida. Y ya aquí yo considero que pues todos son constantes. Y luego la ecuación 2A sería menos el voltaje de salida entre la resistencia, y el 2B sería la corriente del inductor menos el voltaje de salida, ¿qué tal?, sobre la resistencia. Y allí tendríamos nosotros la aproximación de pequeño rizado. Y ya con eso pues nos pasamos al paso número 3. Préndanle ahí al cañón, ¿no? Por favor. Sí.
Bueno, una vez que ya tenemos o hicimos la aproximación de pequeño rizo, vamos a obtener el punto de operación con la resistencia parásita. Entonces vamos a poner por ahí obtener el punto de operación y para eso, bueno, pues aplicamos el principio volt segundo para el inductor y balance de carga para el capacitor. Entonces vamos a empezar por la corriente en el capacitor. Entonces fíjense bien, para esto hay que aplicar un promedio, que es el promedio de la corriente del capacitor. Es igual pues al promedio de su derivada de la capacitancia por la derivada de su voltaje en el tiempo. Y aplicando balance de carga, pues esto debería ser igual a 0. Lo cual quiere decir pues que el promedio es una integral que va desde 0 hasta el periodo de conmutación de la corriente del capacitor. Y la corriente del capacitor pues es esta columna de aquí de la aplicación de pequeño rizado. Entonces si sustituimos nosotros, tendríamos que 1 sobre TS multiplica a una integral que va primero de 0 a DTS, y de 0 a DTS nos acordamos que es de aquí a acá, y este sería 1 menos DTS, que sería el resto. Vale ahí la corriente del inductor menos B0 sobre R dt, y le vamos a sumar el valor desde DTS hasta TS de IL menos B0 sobre R dt. Muy bien, y resolviendo esas integrales obtenemos que 0 debe de ser igual a menos B0 sobre R por D TS más IL menos B0 sobre R por 1 menos D TS. Y de aquí obtenemos que los periodos de conmutación se van, factorizamos y pues bueno, los que multiplican se van con el que divide, se hace 1. Y si expandimos, si hacemos toda esta multiplicación, vamos a obtener lo siguiente: menos B0 sobre R de TS más IL menos IL por D menos B0 sobre R más B0 sobre R, aquí esta DTS se va, por D. Entonces una vez que lo tenemos así, nos damos cuenta que este B0 sobre R por D con este B0 sobre R por D se nos van, y nos queda que 0 es igual a, podemos factorizar este término aquí y me quedaría que IL por 1 menos D menos B0 sobre R. Entonces por lo que la corriente del inductor estaría dada por B0 entre R por 1 menos D. ¿Sí? Y esa sería mi ecuación en estado estable para la corriente del inductor. Entonces ya que tenemos eso, podemos pasar a lo que es el volt segundo para el inductor. ¿Y qué es lo que tenemos? Que el voltaje en el inductor, el promedio del voltaje en el inductor, pues es igual al promedio de la inductancia por la derivada de su corriente en el tiempo, y eso debe ser igual a 0 aplicando el balance de carga. Por lo que, pues haciendo lo mismo, tenemos una integral de 0 hasta lo que dura el periodo del voltaje en el inductor, y eso es igual pues a dos partes, ¿verdad? Dividimos la integral, una integral que va desde 0 hasta DTS, y de 0 a DTS nosotros tenemos este valor de acá, BI menos RL por I. Entonces tenemos el voltaje de entrada menos la resistencia parásita del inductor
por la corriente en el tiempo, luego más otra integral que va desde dts hasta ts, y en este que sería esta parte de aquí, si nada más le agregamos el voltaje de salida. Eso es igual a el voltaje de entrada menos la resistencia parásita por la corriente que pasa ahí por el inductor, menos el voltaje de salida por dt. Entonces, una vez que lo tenemos así, resolviendo las integrales, pues nosotros sabemos que el resultado es 1 sobre ts, que multiplica a BI menos RL y L por DTS más BI menos RL y L menos B0 por 1 menos D por TS. Las TS se me van a ir y me va a quedar nada más lo siguiente. Si expandimos todos los términos, estos de aquí y estos de acá, obtenemos lo siguiente: el voltaje de entrada por el ciclo de trabajo menos la resistencia parásita por la corriente y L por el ciclo de trabajo D, y ahora voy a expandir estos términos de acá, más BI menos BI por D menos RL y L más RL y L por D menos B0 más B0 por D. Entonces listo, y una vez ya que expandí, pues me dedico a reducir. Con se me va a ir, igual más BI por D, menos BI por D, con BI por D se me va a ir, y me va a quedar lo siguiente: 0 es igual a el voltaje de entrada menos RL por IL menos aquí factorizamos B0A, esto quedaría como quedaría como como menos B0 por 1 menos D. Factoriza estos dos términos. Entonces, bueno, nosotros tendríamos por ahí que todavía aquí hay una sustitución. Bueno, nosotros podemos obtener que el voltaje de salida, si despejamos aquí el voltaje de salida, esto sería igual a BI menos la resistencia del inductor por la corriente del inductor entre 1 menos D. Entonces hay que notar que si nosotros tenemos una resistencia de 0, pues esta corriente desaparece. Si no tuviéramos esta resistencia parásita, pues nos quedaría lo que es el voltaje de salida, pues lo que es la ecuación del convertidor boost del punto de operación. Más sin embargo, bueno, pues este es el resultado que obtenemos. Hay que sustituir aquí IL, que ya lo tenemos por acá. Entonces le ponemos por ahí sustituir la corriente del inductor. Si sustituimos la corriente del inductor, que la tenemos arriba, pues nos quedaría que el voltaje de salida es igual a BI, te lo voy a poner así, BI sobre 1 menos D menos RL por 1 menos D, y eso multiplicado por IL, que sería B0 entre R por 1 menos D. ¿Sí? Entonces, ahora voy a irme a factorizar B0. Esto de hecho me quedaría igual a BI sobre 1 menos D menos RL B0 entre R por 1 menos D al cuadrado. Entonces, si factorizamos este B0 con el que tenemos por acá, pues nos quedaría que B0 que multiplica a R, la resistencia parásita entre la resistencia de carga por 1 menos D al cuadrado. Este es igual al voltaje de entrada entre 1 menos D. Esto es lo que tendríamos. Entonces, despejando el voltaje de salida, tendríamos lo siguiente:
que el voltaje de entrada entre 1 menos D por la resistencia de carga por 1 menos D al cuadrado entre a ver, aquí qué pasó. No sé, así está bien. Entre la resistencia entre RL, entre RL. Y aquí tendríamos un detalle, a ver, aquí hay algo raro. Vamos a ver. A ver, esto, bueno, pues obviamente si es así, también. Y L, bueno, pues si es esto. Y L y B0. B0 me queda como... A ver, B0 por... sí, ya vi dónde está mi error. Aquí factoricé mal. No factoricé bien acá. Ahí está, a ver, permítanme. Acá no factoricé mal. Este B0 de aquí lo paso para acá y factorizo pues con ese B0 y me queda 1 más, esto era lo que me faltaba, RL por B0 entre R por 1 menos D al cuadrado, y eso es igual al voltaje de entrada entre 1 menos D. Entonces, sumando esas fracciones, tendríamos que R, la resistencia de carga por 1 menos D al cuadrado, más la resistencia parásita por el voltaje de salida entre R por 1 menos D al cuadrado es igual a el voltaje de entrada entre 1 menos D, que es el ciclo de trabajo. Entonces, ahora sí, vamos a ver lo siguiente. Vamos a despejar B0. Si despejamos B0, este de aquí pues pasa por acá multiplicando y tendríamos BI. A ver, vamos a pasar ese R por 1 menos D al cuadrado más RL por B0, y esto sería BI entre 1 menos D multiplicado por R por 1 menos D al cuadrado, y un cuadrado con este se me va con este y me quedaría BI por R, la resistencia de carga, por 1 menos D. Ok, y ahora voy a pasar para acá. Y ¿cómo me quedaría? Y me quedaría que B0 es igual a BI por R por 1 menos D dividido entre R por 1 menos D, o sea que es la resistencia de carga al cuadrado, más RL. Caray. Este de aquí no va, este de aquí nada más es RL, este B0 no va, más RL, que es la resistencia parásita. Y ahora sí, este sería nuestro punto de operación del voltaje de salida del convertidor boost considerando resistencias parásitas. Y acá vamos a traer nada más la corriente del inductor que habíamos obtenido, que es B0 entre R por 1 menos D.
1 menos D. Ahí está. Ahí está el punto de operación. Ahora vamos a ver cómo varía el voltaje de salida, o en dado caso la ganancia. Una ganancia, acuérdense que es el voltaje de salida entre el voltaje de entrada. No es más que este voltaje de entrada, pues pasarlo a dividir y obtenemos que esa ganancia es la resistencia de carga que tengamos por 1 menos D entre la resistencia de carga por ahí que tenemos por 1 menos D más la resistencia por ahí parásita que tenemos. Hay que observar que este término, este denominador no desaparece, desaparece solamente si RL, que es la resistencia parásita, fuera 0. Y si eso fuera 0, pues vamos a ver que esta resistencia y esta resistencia se van y este es al cuadrado. Y que este 1 menos D con 1 menos D al cuadrado para abajo, que está abajo, perdón, se nos va y nos quedaría lo que es la ganancia del convertidor elevador, que la ganancia es 1 menos D. Entonces ya por último vamos a graficar la ganancia para ver cómo se mueve pues su ganancia. Y para esto pues vamos a poner un caso por ahí y vamos a graficarlo rápidamente. Entonces vamos a darle parámetros, graficamos y con eso terminamos el del convertidor elevador. Entonces vamos a poner una resistencia de 10 ohms. Esa resistencia de 10 ohms multiplica a 1 menos X o 1 menos D en este caso, y eso lo vamos a dividir entre una resistencia de 10, la cual multiplica a 1 menos X, y esto está elevado al cuadrado, más una resistencia parásita. Vamos a ponerle una resistencia de 0.1, así más o menos, que sería de 100 miliohms, ¿verdad? Entonces acá le ponemos sí, la resistencia de carga R es una resistencia de 10 ohms y una resistencia parásita en el inductor de 0.1 ohm. Vamos a ver cómo merma la ganancia del convertidor boost. Entonces, conforme nosotros nos acercamos al ciclo de trabajo igual a 1, así se observa de mejor manera. En el eje horizontal tenemos el ciclo de trabajo y vemos que para un ciclo de trabajo de 0 pues empezamos con una ganancia de 1 y conforme aumentamos el ciclo de trabajo la ganancia empieza a aumentar, pero llega un punto en donde pues ese es el máximo, ya no hay más. ¿Por qué? Pues debido a esa resistencia parásita. Entonces aquí vamos a poner exactamente lo mismo, nada más para enmarcar otra resistencia parásita. ¿Qué tal que la resistencia parásita fuera más grande? Pues vamos a ver cómo merma en la eficiencia vamos a ponerle 10 por 1 menos X, y esto es al cuadrado, y vamos a poner una resistencia parásita más grande de 0.5, por ejemplo. Entonces ahí está. Si nosotros ponemos una resistencia parásita de 0.5, vamos a ver que pues la ganancia es menor. Pues para ello tenemos el punto máximo, yo creo por aquí más o menos. Entonces, comprobado que la ganancia de los convertidores pues está limitada por las resistencias parásitas que se tengan. Déjenme nada más tomarle una captura a esto, así, y listo. Entonces voy a anclar por acá. Ok, lo voy a guardar y la pego acá.
Bueno, entonces son las dos gráficas resultantes. Por acá nada más voy a anotar, en verde tenemos una resistencia parásita de 0.1 y en rojo tenemos una resistencia parásita de 0.5. Y claramente vemos como la ganancia MDD, que es igual a esta que tenemos arriba, R por 1 menos D entre R por 1 menos D al cuadrado más RL, como merma ahí la ganancia del convertidor boost. Este de acá tendremos aquí el ciclo de trabajo. Voy a ponerle para acá. Sería D, el ciclo de trabajo. Y bueno, pues ahí está. Entre más pequeña sea la resistencia parásita, la ganancia se mueve más hacia el 1 y se hace más grande, a mayor magnitud. Entonces ahí está el efecto de la resistencia parásita. Entonces bueno, por hoy le vamos a dejar hasta aquí. El día de mañana vemos por último la resistencia parásita del convertidor reductor elevador, el inversor que ya vimos. Y pues ya con eso cerramos esta cuestión de lo que es eficiencia. Bueno, por último hacemos un análisis de la eficiencia de las potencias y con eso. Entonces sale pues.